Bienvenidos al curso de uso de clases, objetos, métodos y archivos secuenciales en programación orientada a objetos con lenguaje de programación C++. Vamos a hacer un recorrido para las actividades de la primera semana. Vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a encontrar actividad de aprendizaje 1. Vamos a abrir la guía de aprendizaje. También vamos a aprovechar y abrir el material de formación, que es el material de consulta para el desarrollo de estas evidencias. Vamos a abrir entonces la guía de aprendizaje y vamos a dirigirnos a la página número 4. Actividades apropiación del conocimiento. Bueno, después de haber revisado estas actividades anteriores, que son actividades de contextualización, actividades donde se da un poco más la idea de lo que se va a encontrar en el curso, vamos a mirar qué nos pide la guía para la semana 1 en actividad de apropiación del conocimiento. Entonces, la primera evidencia es el cuestionario programación orientada a objetos, clases, atributos y métodos en C++. Este cuestionario son 10 preguntas de opción múltiple, falso y verdadero, y todas las respuestas se pueden hallar en el material presente en la unidad. ¿Cuál es el material presente? Este que tenemos acá. Material de programación, de formación de programación orientada a objetos y material de formación clases y objetos. Vamos a cerrar aquí para dar la guía de aprendizaje. Entonces, el material de formación de programación orientada a objetos, vamos a abrir la versión descargable, que es como más fácil de entenderla. Y material de formación clases y objetos, vamos a hacer lo mismo. Este material complementario es un material adicional que sirve como refuerzo para los contenidos propuestos. Aquí en este primer documento se abordan pues los conceptos de la programación de orientada a objetos, qué es un objeto, qué son las clases. Una clase es diferente a un objeto. Todo parte desde la clase y de la clase se crea el objeto llamado instanciación. Entonces acá se ven ese tipo de conceptos, el cuales deben de revisar y deben de leer muy resumido para que de esa manera pues les contribuya al logro de la evidencia número 1, que es el cuestionario de programación, objetos, clase, atributo y método en C++. Bueno, entonces una vez revisado este material y este otro, pues ya tienen fundamentos suficientes para presentar el cuestionario. Entonces acá nos da pues como una indicación cómo trabajar este lenguaje de programación. Bien, una vez entonces presentado este cuestionario, seguimos actividad de transferencia de conocimiento. Acá nos pide escribir el código fuente de la solución al siguiente ejercicio. Y nos dice enviar los archivos precompilación con la solución al problema propuesto a través del link evidencia 3, productos, desarrollo un programa usando clases y objetos en C++. Es decir, a través de esta evidencia o este enlace se envía la evidencia. Bueno, voy a... Entonces, ¿qué es lo que se necesita construir? Se requiere un programa que permita agregar objetos de tipo animal con sus respectivas propiedades y métodos para cambiarlas. Para llegar a esta actividad de aprendizaje, debe haberse recorrido primero esta evidencia o esta actividad de aprendizaje en donde se revisa la base teórica y la base de los fundamentos, para entender entonces cómo es que se debe crear un objeto de tipo animal y cuáles son las propiedades y métodos para cambiarlas.
Entonces, un ejemplo, un objeto tipo animal. Entonces, acá nos dice un perro. ¿Cuáles son las propiedades del perro? Pues entonces las propiedades del perro son, por ejemplo, la raza, el pelaje, el sexo. Esas son las propiedades. Y los métodos. El método entonces son como las acciones, como ladrar, mover la cola, ¿vale? Entonces aquí pues nos presenta la estructura de las clases. Una clase llamada mamífero, una clase llamada ave, reptil y una clase llamada inicio. Recuerden que las clases son las madres de los objetos. Entonces si yo creo una clase llamada mamífero, puedo instanciar esta clase para crear un objeto llamado perro, porque los perros hacen parte de el reino de los mamíferos. Entonces, esta clase tiene unos atributos globales y este objeto tiene unos atributos específicos. Por ejemplo, la clase reptil. Entonces, con la clase reptil podemos crear objetos como cocodrilos, lagartijas, serpientes. La clase aves. Entonces, podemos crear el objeto gallinas, palomas, canarios y todo objeto que sea un ave. Bien, entonces entendiendo ese concepto, podemos utilizar cualquier editor de código. Siempre pues se recomienda, por ejemplo, está el Visual Studio Code. Yo puedo descargarlo y una vez instalado el Visual Studio puedo crear allí el código. También hay otra aplicación llamada Notepad C++, que es pues como uno de los editores para trabajar este lenguaje de programación. Entonces acá podemos descargarlo de acuerdo a la versión y las características del computador. Simplemente es un editor donde se va a crear el código fuente. Entonces una vez creado el código fuente, lo van a guardar y ese código fuente lo van a comprimir en un archivo y lo van a enviar acá en esta evidencia. Y con eso completamos las evidencias para la semana número 1 de este curso, clases, objetos, métodos y archivos secuenciales en programación orientada a objetos con lenguaje de programación C++.